Ya estamos transmitiendo, así que bueno, voy a saludar. Les pido a las invitadas y a quien va a estar transmitiendo, a ver, si se pueden saludar, así no hacemos ningún ruido hasta el momento de la intervención. Muchas gracias. Bueno, esta va a ser una conversación que estamos proponiendo desde la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Les doy el saludo y la bienvenida como directora de la comisión, y bueno, hoy tenemos el lujo de recibir como invitadas a este diálogo a Nelly Mirjensky, bueno, una compañera histórica de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presidenta del Parlamento de las Mujeres, de la legislatura porteña, bueno, además de un montón de un currículum enorme tiene Nelly, así que yo no sé si le voy a dejar esa tarea o a Ana o a la propia Nelly, porque es imposible de cumplir, contar toda su trayectoria. Y bueno, y también tenemos el lujo de tener a Vivi Masur, que bueno, que es integrante del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, también ella nos va a contar después algunos detalles. También ella está siendo parte de un espacio para nosotras y nosotros y nosotras de enorme referencia, que es el postítulo del Instituto Joaquín B. González, que ya ha cumplido 10 años. Así que bueno, nada, siempre muy cercanas al trabajo que lleva adelante también Vivi. Bueno, y va a estar coordinando esta charla de hoy la compañera de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Ana Bou Pérez, que además es vicepresidenta de la Comisión de Salud de la legislatura porteña. Así que bueno, también muy importante tener a ella hoy en esta conversación. Está acompañándonos también Gisela Burto, que es la directora de la comisión. Y bueno, decir que el tema de hoy, ¿no?, que SILE y pandemia, por supuesto que tiene enorme actualidad en dos sentidos. Por una parte, porque hemos estado trabajando en algunos proyectos para garantizar que el acceso a los anticonceptivos y a la ILE sea realidad durante la pandemia. Sabemos que es una de las cuestiones que inclusive la Organización Mundial de la Salud ha planteado, que se producen situaciones de violencia, situaciones de agresión, de embarazos no deseados, que se han incrementado en tiempos de pandemia a nivel mundial. Entonces es muy importante poner el acento en esto, pero además estamos en una semana de celebración para muchas de nosotras y de nosotros, porque justamente hemos trabajado desde finales del año pasado con la campaña por el aborto legal, con el cabildeo Cava, para poder lograr en la legislatura porteña la adhesión al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, finalmente lo logramos la semana pasada. Ya habíamos tenido cerca del 19F, el 18 de febrero, con 42 firmas, la presentación del proyecto, y bueno, y finalmente la semana pasada, con un enorme consenso de 50 votos, logramos la aprobación. Previo, bueno, se había realizado justamente una reunión informativa en la Comisión de Salud, de la que participó Viviana. Bueno, mencionaba antes en febrero la firma del proyecto, estuvo allí acompañándonos Nelly. Así que bueno, somos parte de este logro tan importante, y bueno, resignifica esa situación, esta reunión de hoy, y le da mucha relevancia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que gracias, Laura, por esta invitación y crear este espacio, porque la pandemia viene a ocupar muchísimos lugares dentro de nuestras vidas, ocupa toda nuestra cabeza en temas muy horribles, esperando a las 7 de la tarde saber cuánta gente murió, cuántos casos hubo. Y la vida es otra cosa más allá de la pandemia. La vida siguen pasando otras cosas que la pandemia muchas veces nos tapa. Y estas charlas nos da la posibilidad de seguir trabajando en todos estos otros temas, que son los temas de nuestra vida, de la única vida que tenemos, y que tenemos que seguir cuidando a pesar de la pandemia. La pandemia y todos los demás temas que están como congelados
esperando nuevamente salir a la luz. Así que te agradezco especialmente por este espacio y haber convocado a estos dos profesionales que vamos a tener el lujo hoy de escuchar y de compartir esta tarde, porque a pesar del aislamiento y la distancia, tenemos que seguir compartiendo, aprender a compartir de esta manera que para las personas de mi generación es todo un trabajo empezar, y aquí estamos, ¿no es cierto, Nelly? Aprendiendo cómo es comunicarse desde otro lugar. Así que, si te parece bien, voy a presentar a las dos invitadas, y que es verdad, Nelly me hizo leer un montón sobre sus antecedentes, contar que, bueno, que es abogada, que tiene una larga trayectoria en derechos humanos, que es la primera mujer en presidir la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Cava, que fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres de Carrera Jurídica, vicepresidenta y secretaria de la Asociación de Mujeres de Carrera Jurídica, primera mujer en presidir la Asociación de Abogados de Buenos Aires, primera en presidir el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Cava, y en el 2010 la legislatura la declara ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto fue lo que yo resalté, porque la verdad es que sé lo que debe haber costado ser primera mujer en todos estos espacios en el ámbito legal, porque conozco algo del ámbito médico, o sea que me pareció importantísimo de recalcar. Y tenemos a Viviana Mazur, que la verdad es que la quiero un montón, trabajamos juntas durante 4 años, y también, a pesar de que es mucho más joven que nosotros, tiene una gran trayectoria en este tema que nos convoca hoy. Especialista en medicina general, referente de ILE en el equipo de coordinación de salud sexual y enfermedades de transmisión sexual, médica de un centro de salud, del Centro 7, coordinadora del postítulo de educación sexual integral de Joaquín B. González, referente del grupo de trabajo en salud sexual de la Federación Argentina de Medicina General, integrante del Consejo Promotor de la Red por el Acceso al Aborto Seguro. Así que tenemos dos súper especialistas. Si quieren, empezamos. ¿Alguna quiere empezar? Nelly, ¿querés empezar? Hay que... el sonido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por comunicarnos, por difundir, por luchar por los derechos humanos de las mujeres. Porque esto, cuando hablamos de ILE, o sea, de interrupción legal del embarazo, lo que estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la dignidad, del derecho a una vida mejor y de los principios fundamentales de la bioética, que uno de ellos es la autonomía. La autonomía no quiere decir hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno siente de cómo quiere vivir, de qué proyecto de vida tiene, y todo ello en el marco de nuestra Constitución, que es lo único que está prohibido es lesionar el derecho de no lastimar a otras personas. O sea, por eso tenemos que pensar, primero, que los derechos sexuales y reproductivos no es un invento de los que defendemos el protocolo o de los legisladores que votaron. Los legisladores que votaron el otro día no hicieron más que cumplir, no solamente con los tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución, ni con nuestra Constitución, ni con la Ley de Salud, sino con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el artículo 37 nos habla del derecho de los ciudadanos, y lo voy a leer para que sea más efectiva, digamos,
que nos habla directamente, dice, el artículo 37 del capítulo 9 de la Constitución de Cava nos dice, se reconocen los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia como derechos humanos básicos, especialmente a decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos. Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidad de mujeres y varones. O sea, nuestra Constitución, y no les cuento que el artículo 38 desarrolla toda la perspectiva de género. A veces nos olvidamos que la Constitución de Cava, o sea, la norma superior, la norma que nos, digamos, que nos fija los derechos de esta ciudad, que establece cómo ustedes pueden funcionar y deben funcionar como legisladores, qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Esta norma superior ya previó hace muchos años la obligación de políticas públicas que nos protejan en nuestros derechos reproductivos. ¿Y qué es sino el protocolo que, por otro lado, y quiero que quede muy claro, que cuando hablamos de un protocolo y le damos importancia porque este protocolo ayuda a los profesionales, ayuda a las pacientes a decirles qué derechos tienen cuando tienen un embarazo, que tienen derecho a la intervención, a la interrupción de ese embarazo. ¿Por qué? Porque hay una ley, y esto es lo paradojal, que desde 1921, una ley que el año próximo va a cumplir 100 años, que está vigente, que nunca fue atacada de inconstitucionalidad, una sola vez y esa vez fue rechazada y planteada por una, digamos, rechazada de 4 votos contra 5 en el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que pensar de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque este artículo famoso 86 de 1921, ¿qué derechos reproductivos protegía? Protegía que si a mí me violan y si una persona es violada y hay un embarazo producto de esa violación, pequeño detalle, que afrenta para una mujer tener que soportar. Ya en 1921 se consideró que la afrenta, el dolor, la problemática era tan terrible que se predominaba la vida de la mujer, el deseo de la mujer de no tener que soportar esa prueba permanente en la vida, no quería una maternidad de ese tipo. Y también, ¿qué nos decía? Que había peligro para la salud o la muerte de la mujer. Entonces, esos 2 artículos son ley en nuestro Código Penal desde 1921. Las 2 veces que fueron reformadas fueron en épocas de dictadura. ¿Y para qué fueron? Porque se modificó el Código Penal y en las 2 veces se agravaron las condiciones. Se puso peligro grave y se puso también que había que había que tener condena, había que hacer la denuncia y digamos, la mujer violada tenía la obligación de la denuncia y de la consecuencia de proceso. O sea, se pusieron 2 agravantes. Cuando vuelve la democracia, se recuperan muchas normas del Código Penal anterior, prácticamente todas, y vuelve a regir la de 1921. O sea, hecho también que es muy importante para decir que cuando se quiso dar una calificación de gravedad, eso no subsistió después y eso lo impusieron gobiernos de la dictadura, o también la interpretación, perdone, no lo dije, se aclaraba en la dictadura y no se percibió cuando se repuso el viejo código, que se aclaraba que la violación era de toda mujer, capaz o incapaz. Hoy en día nosotros tenemos esta norma desde 1921. ¿Somos las mismas mujeres? No. Somos las mismas mujeres en muchas cosas. Hoy vamos a hablar un poquito de la pandemia. Las mujeres, muchísimas, viven siempre en pandemia, viven en cuarentena, porque están coercitadas a no salir, a no cuidarse, a limitarse, a ser las últimas en las atribuciones y los cuidados de la salud, de la alimentación. Entonces, pensemos y tengamos la firme convicción
que este protocolo no hace nada más ni nada menos, como están los protocolos que estamos todos los días. Ahora estamos llenos de protocolos por el tema del COVID. Tenemos protocolos en medicina, son frecuentes, porque aunan conductas, fijan unos... Y entonces, ¿y de dónde salen estas conductas que fija el protocolo? ¿Y cuáles se cuestionan? Se cuestionan normas que están en las leyes. Ya están en la ley, en el código, están en la Constitución, están en el nuevo Código Civil, en la ley de medicina, en la ley de salud mental. O sea, es nada más que un instrumento. No hay modificación penal de ningún tipo, porque eso ni lo puede hacer, lo tendría que hacer el Congreso Nacional. Modificar el Código Penal solamente lo puede hacer nuestras cámaras. Entonces, ¿en qué avanzamos y a veces qué sorprende? Si yo les leo el artículo 86, no ponen límites, no dice a quién, no dice cuántos meses de embarazo, en qué momento se puede hacer, nada más le da legalidad al aborto, a la interrupción de un embarazo en tales circunstancias. Entonces, cuando se cuestionan algunas normas que están en el protocolo, primero, para cuestionarlas, habría que decirle a la gente, mire, en la ley 418 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ley de salud, se habla de edad fértil, de capacidad de un menor de edad, porque quien puede quedar embarazado porque ya está en edad fértil, tiene que tener derecho al acceso a la prevención, a la educación y a la provisión de insumos. Entonces, a veces se ha dicho, ¿cómo autorizan ahora a las chicas de 13 años? Señor, el Código Civil del 2015 dice que a partir de los 13 y entre los 16 años se presume que todo lo que tiene que ver con la salud, con el cuerpo, se presume que tiene capacidad para acceder solo a los servicios médicos. Son actos de beneficencia. ¿Qué vamos a hacer con un adolescente a los 13 y entre los 16 años si tiene problemas? Pensemos que si una criatura tiene que acudir sola a un servicio de salud es porque algo falla, y no falla la sociedad, falla la escuela, fallan los médicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le decimos que se vaya para que después acuda a los servicios más crueles que pueda haber, que son los abortos hechos en la clandestinidad y lejos de todo control médico. Entonces, yo les quiero señalar que en general hay que trabajar y articular, y este protocolo articuló perfectamente bien con el nuevo Código Civil, porque contempla entre los 13 y los 16 años, y a partir de los 16 años, eso lo dice el Código Civil, no lo dice el protocolo. El protocolo, en esto me adelanto, asume algo que a mí me parece positivo, y que está puesto por los médicos, más que por los abogados, que son las edades, porque hasta los 15 años, si bien violación es hasta los 13 años en nuestro código, lo que puede ser violación pura, y esto hay que reafirmarlo, por favor, las menores de edad hasta los 13 años no se necesita recurrir a la cuestión salud, que va de suyo, que un embarazo y un parto en una niña de menos de 13 años lo dice la OMS, lo dice todo el mundo, pero es violación, no se necesita acreditar ningún tipo de problema de salud, porque nuestro Código Penal dice que a los 13 años, aunque haya consentimiento, es violación. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar y eso es lo que tenemos que ayudar. Ahora, tenemos estaba hablando, perdón, de los 15 años, porque se considera que hasta los 15 años, aunque haya consentimiento, puede haber problemas de salud, que inclusive muchos médicos sostienen que es mucho más peligroso un embarazo y un parto, y además obligar a una niña de 15 años, cuando lógicamente, voy a aclarar que si la niña quiere seguir el embarazo, se la aplicará y se la va a ayudar y se la va a proteger, pero hay que explicar también que eso puede cambiar su vida, sus proyectos de vida. Entonces,
la consideramos sí apta y capaz para que siga un embarazo y sea madre, y no la consideramos capaz como para que pueda decidir y la escuchamos. Entonces, no tiene la objeción de conciencia, que también he escuchado por ahí. La objeción de conciencia es una de las cuestiones que está mejor estructurada en esta que yo he leído, porque la objeción de conciencia institucional no la acepta nadie, no la acepta Naciones Unidas tampoco, ni los documentos que yo he podido, porque la objeción de conciencia es un hecho humano, soy yo y mi pensamiento, mi cultura, mi subjetividad. Entonces no es una institución. Y además porque asegura lo que tienen los mejores manuales que incorporan la objeción de conciencia. La única restricción es garantizar la salud de la persona. Entonces yo creo que hasta la ley 17.132, nuestra vieja ley de medicina, nos dice que si alguien está en peligro, la voy a dejar morir, supongamos viene una paciente, está que si no, yo no hago el aborto en ese momento, continúan sus hemorragias, ¿la voy a dejar morir? Entonces, lo que tiene que estar es bien controlado y estructurado todo un sistema que quien quiere ser objetor de conciencia cumpla determinadas reglas para que no se den estas situaciones. Si un sistema está bien organizado, ¿no? El que no quiere no lo va a hacer, pero no puede ser algo que es un escudo para no realizar la práctica. Y no podemos llegar a extremos como se ha llegado en algunos lugares, que tampoco el farmacéutico ha invocado en algunos países la objeción de conciencia. O sea, la objeción de conciencia es respetable en tanto y en cuanto no sea una barrera construida a veces expresamente. Y tenemos en nuestro país casos muy desgraciados. No nos olvidemos de Ana María Acevedo, que murió la criatura que estaba gestando por la objeción de conciencia de cada persona. Entonces, al revés, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, cuando hablamos tanto de perspectiva de género, yo hablo de perspectiva de derechos humanos en todo. También le pido perspectiva de derechos humanos al médico que atiende a una niña de 11, 12 años, 13 años que le duele el estómago y no le hace un test de embarazo. Estamos en un mundo con riesgo, estamos en un mundo donde todos los días verificamos que el hogar, el santo hogar, no es tan santo y la mayoría de los femicidios, la mayoría del abuso se da dentro del hogar. Entonces, esa perspectiva es una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de cómo cuidarnos mejor y cómo cuidar al otro. Entonces, el protocolo, bienvenido. No queremos más historias. Yo he estado leyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, con su historia, con su constitución, no merece episodios como se vivieron con este protocolo. No merecemos las ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires vivir otros episodios en los cuales, mediante artilugios de vetos injustos, de fallos que tardan 3, 4 años. Hoy decía muy bien, Ana, ya es un placer estar acá con vos, dijo, la vida sigue, y la vida de las mujeres sigue y tiene tiempos, un embarazo no se detiene, la vida no se detiene, en algunos momentos felizmente vamos evolucionando, vamos viviendo, pero estas cosas no se pueden, la justicia no puede estar años mientras, ¿qué pasó acá? Y ahora y lo vamos a vivir cuando la escuchemos a Viviana. Cada vez no hay tiempo, otra vez podemos hacer una linda historia de qué pasó con los abortos en la Argentina en estos 40 años, pero ¿qué pasó? Que las mujeres se empieza a atender, la gente empieza a conocer, y eso es salud, es prevención, porque la mujer que se hace un aborto en condiciones, digamos, traumáticas y no legales, no recibe tampoco prevención. Estaba leyendo hoy justamente, y está en el prólogo, que lo invito a leerlo, el prólogo es bueno, el prólogo habla de cómo disminuyeron en el Uruguay
Es a la inversa el tema. Protegemos más vida con las leyes. Las leyes, cuando son buenas realmente y cuando amplían derechos, la sociedad no se desequilibra, al contrario. Este aborto de la ley de 1921 está desde esa época, va a tener 100 años. Lo que estamos haciendo con el protocolo es adecuarlo y a estas circunstancias, porque no es el mismo el concepto de salud. Sería que hoy tampoco no utilicemos todas las medicinas, los antibióticos, que no habláramos de la psicoterapia, no habláramos de Freud o de Lacan. La ley vive dentro y se va desarrollando. Eso en general, entonces quiero decir que todos tenemos la conciencia muy tranquila de que este protocolo lo único que va a hacer es darle seguridad a las mujeres y sobre todo a los operadores de la salud, que a mí me daba mucha pena que exponían su vida cumpliendo ahora en tiempo de pandemia con la ILE cuando correspondía de acuerdo a la ley, y encima de eso no tenían un protocolo que los habilitara y que no encontraran cómo, no hay tiempo para relatarlo, como le pasó a una jueza que tuvo que terminar renunciando, Rustán de la Estrada, cuando hace años se denunció a una mujer que estaban por hacer una ILE, les hicieron misa a una mujer, aparte de una crueldad la anécdota, una mujer que era sobreviviente de trata, que tenía 3 hijos, tenía 32 años, tenía todas las razones porque era un embarazo de violencia para que le hiciera. Se interrumpió el embarazo, el aborto 2 veces, la trasladaron, le hicieron misas de no sé qué, no me importan las creencias, en la puerta, la tuvieron que refugiar. La jueza se animó porque la Cámara lo absolvió, o sea, lo autorizó, otra Cámara, o sea, toda una cuestión que no le sirvió a nadie, sirvió para desprestigiar la justicia, para desprestigiar a los médicos, y sirvió para herir. Yo creo que ese ejemplo de victimización, hablamos muchas veces, es un ejemplo. Eso nunca más en la ciudad de Buenos Aires. Y con la pandemia, yo creo que se están agotando, hemos hecho tantos pedidos, acá Laura Velasco ha trabajado en sentido, se trabajó con el ministerio. Las mujeres tienen que entender y animarse. No, el embarazo no querido no es una vergüenza. Pedir antibióticos, anticonceptivos, no, tenemos que sacar, estamos sacando del manto negro de la oscuridad todo lo que es sexual. Es nuestra salud, es nuestra vida. Entonces tenemos que salir a la calle, yo creo que ya se incorporó dentro de las habilitaciones, pedir los turnos y no dejar salir a requerir los servicios médicos necesarios, porque no estamos pidiendo de favor nada, estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos. La pandemia es terrible, la pandemia nos desequilibró a todos y tenemos que cumplir, pero nuestra salud y derechos reproductivos es esencial y tenemos el derecho de requerir todos los servicios y que no se deje de efectivizar esos derechos porque está el coronavirus. Yo creo que ya he dicho demasiado. No sé, después seguimos para las preguntas. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, porque a mí me llama la atención cómo se mezclan a veces la moral y la legislación, ¿no? Cómo la gente no separa estos dos términos. Quería saber qué pensabas al respecto, si lo ves así, sí. Bueno, mira, yo estuve, yo nunca, digamos, siempre trabajé más desde el punto de vista jurídico, por los derechos de las mujeres, pero más encasillada. Pero el problema es cómo nos vamos desarrollando como seres humanos. Nosotros nos vamos construyendo. Si yo me construyo, y además eso en el fondo creo que también es un misterio, porque he conocido muchísimas personas que han ido a escuelas católicas o confesionales de cualquier tipo, y algunas sí siguen con esas y otras han
ido para caminos diferentes. Lo peligroso, creo yo, es ser más humilde, no ser humildes. Cuando yo amplío derechos, ¿no? Suponete, yo trabajé para el matrimonio igualitario. Bueno, no es algo que a mí me concernía personalmente. A la edad que tengo, trabajo por el derecho al aborto, pero el problema está en que muchos sectores de la población se apropian de los otros. Cuando yo no amplío derechos, obligo a alguien. Si amplío, no. Suponete, yo he trabajado para la ley de divorcio, para la ley de responsabilidad parental. Todas estas leyes obtenían mucho rechazo de algunos sectores, primero porque hay una desconfianza, que creen que las personas se van a ir a divorciar, como ahora vos crees que alguien va a abortar porque hay una ley de aborto. Va a abortar, lo que pasa va a tener mejores condiciones, va a ir más tranquila, no va a estar con miedo que aparezca. Pero afrontar, y eso no es estar a favor del aborto ni del divorcio, es estar a favor de quien tiene un problema de crisis en su vida, de momentos difíciles, tenga las posibilidades de accionar como a ella le parece mejor. Entonces, eso es lo que a veces no logramos. En cambio, cuando a mí me privan de un derecho, me están ordenando la vida. Cuando no me podían, y además la sociedad son elementos, mira, ustedes son muy jóvenes, pero cuando salió la ley de divorcio, la gente igual se separaba, porque la sociología hoy no vas a seguir viviendo porque hay una ley. Mucha gente sí, y se le arruinó la vida. Pero son fenómenos lo mismo que, ¿por qué razón? Porque yo siempre cuando hablamos de aborto me pregunto, ¿qué hacemos? Porque la historia nos dice que esto así no sirve. Entonces hay que ir buscando, y el protocolo y cómo se considera la adecuación a este mundo, a los tratados internacionales, el concepto de salud, el concepto de salud mental, bueno, son ayudas. Por eso yo creo que la clave es que cuando se entienda que ampliar derechos no obliga a nadie, la sociedad va a poder marchar un poquito mejor, ¿no? Bueno, gracias Nelly. No, por favor. Seguimos con Vivi. Viviana, ¿nos podés contar un poquito cómo viste vos en tu paso por salud pública, por las instituciones, que se fue desarrollando este tema de ILE? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al CESAC por primera vez? Y bueno, ¿y qué te encontraste? ¿Y cómo fue que dijiste dentro de medicina general, quiero fuertemente trabajar en este tema? Contanos un poco. Bueno, voy a leer la historia. Primero, nada, gracias por la invitación y nada, es un placer escucharla a Nelly y compartir con ustedes. Las miraba y pensaba esta sensación que una tiene de que no nos conocemos, de sentarnos a debatir, sino que nos conocemos de haber peleado, digamos, por situaciones concretas, ¿no? Contra injusticias concretas y tratando de garantizar y ampliar derechos, ¿no? Y eso genera como una confianza y un bienestar en el compartir que es muy lindo y muy grato. Así que bueno, estoy contenta de compartir este espacio, y bueno, y más si me lleva, disfruto mucho de pensar en las cosas en relación a los procesos, ¿no? Y esto que Nelly nos traía tan claro desde el recorrido más jurídico, y yo pensaba que en salud, la verdad es que siempre digo que nosotros cuando trabajamos desde la medicina general, trabajamos desde una perspectiva de derechos para cada una de las situaciones, ¿no? Y hablemos del problema de salud del que hablemos, porque partimos de los conceptos determinantes de la salud, ¿no? De cómo las condiciones de vida determinan esos procesos de salud, enfermedad, atención,
por lo tanto el atravesamiento de género y las condiciones de género, cómo van incidiendo en ese proceso de salud, enfermedad, atención en las mujeres. Yo siempre me recuerdo, y recuerdo a mis compañeros, situaciones en las que las mujeres nos contaban, digo, pre-ley de salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, ¿no? Y las mujeres venían y contaban que estaban transitando un embarazo, que no iban a continuar, y yo tengo esta sensación hasta grabada en el cuerpo, ¿no? De tomarle el antebrazo y de decirle, bueno, pero fíjate a dónde vas, y venía enseguida después, ¿no? Y fíjate de no hacer nada inseguro. Y la verdad que, nada, uno se acuerda de eso y dice, qué ridículo, ¿cómo no va a ser nada inseguro si era todo inseguro, sobre todo en los sectores populares en los que trabajábamos, digamos, no había ninguna posibilidad de llegar a una interrupción, no digo legal en ese momento, pero más segura. Y en ese sentido, me acuerdo mucho en mi llegada al CESAC, que con muchos compañeros empezamos a trabajar desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, ¿no? Desde esta cuestión de garantizar el derecho al acceso a la información y a las herramientas que podamos aportar para que esa interrupción sea lo menos insegura posible. Y ya nos contentábamos con eso porque era un avance, aunque estaba muy lejos de ser lo que las mujeres merecían, lo que necesitaban y lo que la ley ya mandaba, ¿no? Y que no teníamos instalado. Por eso el fallo FAL fue una herramienta fundamental, porque el fallo FAL le vino a decir al Estado, a los ministerios, a los equipos de salud, ustedes tienen que hacer esto que está escrito en el Código Penal desde 1921 y están haciéndose los distraídos y mirando para el costado, ¿no? Y ahí empezó la catarata de protocolos y un protocolo excelente elaborado por la legislatura en Ciudad de Buenos Aires, que fue vetado en ese momento por quien era el jefe de gobierno, y después vino el protocolo Lemus del 2012 con artículos que iban en contra de leyes consagradas a nivel nacional y de derechos consagrados a nivel nacional, que fueron, bueno, puestos en tela de juicio, digamos, y que nos llevaron a tener suspendidos algunos artículos, con lo cual los equipos de salud fueron avanzando y fueron trabajando, y yo la verdad es que valoro mucho lo que los equipos de salud han hecho, porque a pesar de no tener un marco jurídico claro, ¿sí? A la mano, ¿no? Que nos permita tener como mucha confianza en que lo que estábamos haciendo era lo que la ley nos mandaba hacer, a pesar de eso, los equipos de salud se jugaron con todo a llevar adelante lo que sí entendíamos que era legal, y fuimos construyendo legitimidad, ¿sí? Junto con el movimiento de mujeres que, digamos, fue construyendo esa legitimidad en las calles y que tuvo como su máxima expresión, digamos, en lo que fue la marea verde, pero que se fue construyendo a lo largo de muchos, muchos años. Yo me acuerdo que nosotros en el centro de salud teníamos como códigos, entonces sabíamos entre nosotros que si le poníamos Z640, que era el código de embarazo no planificado en la orden, la ecografista no le ponía el sonido a la ecografía para que no escuche los latidos, pero en un momento muy lejano, ¿no? Entonces, creo que se fue construyendo una lógica de trabajo en pos de garantizar derechos, muchas veces a expensas de sentirnos inseguros e inseguras con si pasaba algo íbamos a estar cubiertos, ¿no? Pero con la convicción de que era lo que teníamos que hacer. Y me parece que eso fue garantizando de hecho, y yo había traído el Power con los números, pero me parece que quizás no conviene pasarlos para no cambiar la lógica de diálogo, pero digo, eso hizo que en no muchos años, digamos, desde el año 2014, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Programa de Salud Sexual,
empezó a comprar misoprostol para que el primer nivel de salud contara con misoprostol, y eso es concreto, es una legitimación en concreto, porque no hay legitimidad que no esté acompañada de los insumos necesarios para ser garantizada y llevada adelante, ¿no? Entonces, la compra del misoprostol para el primer nivel de atención en el año 2014, que hizo que en octubre del 2014 un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires empezara a garantizar ya no la reducción de riesgos y daños, sino a llevar adelante las atenciones desde el concepto de interrupción legal de embarazo. Y eso generó un crecimiento enorme, junto con un trabajo muy importante de las redes, de los equipos, del ministerio, ¿no? Que a través de las capacitaciones garantizó que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires pudieran acceder más de 8.000 mujeres a una interrupción legal de embarazo por el régimen de causales, ¿no? Teniendo en cuenta que más del 80% de esas situaciones se debieron a causal salud, digamos, contemplada como un concepto integral de la salud, como nuestra Constitución lo plantea en su artículo 20, y que el 85% de esas interrupciones se hubieran hecho en el primer nivel de atención, o sea, en etapas tempranas del embarazo, donde las mujeres corren menos riesgos y padecen menos esas rutas críticas que tantas veces tienen que llevar adelante, corriendo riesgos y suplicando y humillándose, ¿no? Nelly empezó hablando del tema de la dignidad, ¿no? Y la verdad es que cuando uno le dice a una mujer en consulta que lo que está pidiendo no es una ilegalidad, sino que lo que está pidiendo está contemplado en nuestras leyes desde hace 100 años y que ella tiene derecho a eso que está solicitando, porque hay causales que la asisten y que ella está en ese marco, una ve cómo hasta corporalmente va cambiando la actitud de esa mujer en la consulta, ¿no? Y la verdad es que ser parte de esa respuesta nos genera mucha alegría y mucho entusiasmo, y también nos genera dignidad a los equipos de salud, ¿no? No tenemos que estar haciendo cosas a escondidas o prepeando, digamos, o reclamando, sino que nos asiste la legalidad, y en ese sentido algunas compañeras decían, bueno, pero ¿qué cambia, no? Lo del protocolo, si nosotros ya veníamos trabajando bien y veníamos haciendo esto que el protocolo dice. La verdad es que sí nos cambia la garantía de que estamos haciendo lo correcto, de que tenemos con qué sostenernos, de que le podemos decir a la mujer que esto está claramente contemplado, y me parece que nos da tranquilidad en la práctica y también nos da herramientas para que quienes no están haciendo lo que corresponde se sientan invitados de distintas maneras a hacerlo, ¿no? Una de las cosas que yo miraba del proyecto es que el proyecto dice tiene 2 artículos, y uno de los artículos dice que se ampara en la resolución, en el artículo 10 de la ley 153, que no es nada más ni nada menos que la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que en ese artículo 10 lo que dice es que esto no es solo para el subsistema público, esto es para el subsistema público, privado y de obras sociales, y eso es una herramienta que nosotros tenemos. Yo les juro que una secuencia, o sea, estas situaciones que nos entran a través del 0800 del Ministerio, que nos entró ayer, y que era de una mujer que tenía una cobertura privada y tenía una causal hasta acá, digamos, para acceder a una interrupción legal de embarazo. Yo ayer me sentía con mucha más fuerza para pensar en que tengo que llamar al director médico de esa prepaga para decirle que su prepaga tiene que garantizar el acceso a esta interrupción de embarazo. Entonces, este protocolo nos da herramientas, nos empodera para seguir garantizando derechos. Y en ese sentido, me parece que hay que tener en cuenta que la situación de pandemia es una situación de enorme riesgo en relación a la garantía de derechos. Y no es una cuestión predictiva, digamos, que uno va pensando en que eso va a pasar cuando aparecieron los primeros casos y estalló la pandemia en nuestro país.
rápidamente, tanto desde el programa de ciudad como desde el programa de nación, se enviaron recomendaciones en pos de seguir garantizando los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la pandemia, ¿no? Mandamos recomendaciones a los equipos, nos pusimos al habla, dijimos lo que se necesite, veamos cómo se pueden seguir garantizando derechos. Y hoy lo que vemos es que a pesar de que hay, de que los insumos están disponibles y que hay equipos disponibles para hacerlo, las prestaciones disminuyeron enormemente, enormemente. O sea, hay muchas personas, muchas mujeres que no han llegado al sistema de salud a recibir el método anticonceptivo que venían usando o a iniciar un método anticonceptivo, y esto es una alerta enorme. Estamos revisando justamente esos números, nos estremecen, nos preocupan y nos llaman a ver, bueno, qué podemos hacer y cómo podemos hacer para difundir, para que las mujeres, para que todas las personas con capacidad de gestar concurran a los servicios de salud y reciban lo que tienen que recibir, y si no lo consiguen, que reclamen de alguna manera, recordar que está el 0800-222-3444, que es la línea telefónica del Ministerio de Salud de Nación. Si hay algún derecho que no se garantiza de esa manera, ese llamado nos llega a nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con la persona y con el equipo de salud para tratar de garantizarlo. Creo que es una alerta enorme y tenemos que hacer algo a través de todos los medios en los que podamos difundir. Hoy hablábamos con el equipo, decíamos, hagamos un spot radial, digamos, porque las radios las escuchan todas las personas, incluso las radios comunitarias, hagamos ya algunas cosas que le llegue a toda la población, planteando que no están suspendidas las garantías en relación a los derechos sexuales y reproductivos, que los equipos de salud tenemos que garantizarlos, y doy fe que hablando, digamos, con distintos integrantes de los equipos, hay disposición para garantizarlo. Es verdad que a veces se complejiza porque la gente va a los centros de salud, hacen las colas en la calle, porque la distancia que se necesita a veces no permite que puedan esperar en una sala de espera, hace frío, a veces llueve, digamos, no hay buenas condiciones. Muchas mujeres salían de sus casas a veces con la excusa de llevar a los chicos a la escuela, digo, en el marco de situaciones de violencia, ponían alguna excusa para poder salir y se hacían la escapada, digamos, por el centro de salud para buscar los anticonceptivos, y hoy no pueden hacerlo, ¿no? Hay temor en la gente a salir. Bueno, creo que confluyen un montón de situaciones que hacen que hoy haya un enorme riesgo en el acceso a la garantía de derechos sexuales y reproductivos, y que creo que hay que revertir rápidamente porque las consecuencias se van a ver pronto, y ya estamos viendo muchos pedidos de acceso a interrupciones legales de embarazos bastante avanzados, cuando teníamos este orgullo, que es que la mayoría de las mujeres acudían antes de las 12 semanas, hoy podemos decir que hay una demanda importante de embarazos que han pasado las 12 semanas, de mujeres que no pudieron siquiera hacerse un test de embarazo, a veces antes de las 16, 17 semanas, y que no tienen hecha una ecografía y presumiblemente están cursando ya un cuarto mes de embarazo, ¿no? Entonces, hay que ver, rompernos la cabeza para ver cómo podemos hacer para garantizar, hay que articular con todos los sectores sociales. Hoy pensamos las promotoras de salud, a los lugares a donde van muchas mujeres hoy en día, sobre todo en los barrios más populares, tienen que ver con garantizar cuestiones tan básicas como la alimentación, ¿no? Entonces, los merenderos, los comedores, quizás son los lugares en donde tengan que estar hoy accesibles los anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, difundir aún más el acceso a al test de embarazo, por ejemplo, para poder hacer un diagnóstico precoz. Y entonces decíamos también, los test de embarazo tienen que estar disponibles, así como a lo largo de muchos años se ha peleado por
tener dispensers con preservativos en todos lados y que las organizaciones sociales las tengan en los barrios. Hoy debería haber un dispenser con test de embarazo para que las personas con capacidad de gestar puedan hacer precozmente el test y puedan concurrir rápidamente a los servicios de salud. Bueno, yo pararía ahí para poder dar lugar al intercambio, y en todo caso, quienes quieran, quienes hayan participado y quieran, pueden pedir la presentación que tiene los datos más actuales en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Viviana, la verdad que hay un tema que además hay que retomar con respecto a la articulación con el privado, además de si realizan o no la interrupción legal, que es que incorporen en la canasta básica los anticonceptivos de larga duración y que los ofrezcan a todas las mujeres que van a su consulta ginecológica anual, porque también sabemos que en este momento nosotros tenemos mayor cobertura de anticonceptivos, nosotros digo el sistema de salud público, que muchas instituciones privadas que retasean dar información a las mujeres de la cantidad y calidad de anticonceptivos que hay hoy para poder cuidarse y bueno, y creo que están en peor situación muchas chicas de clase media con una prepaga que las que van al centro de salud y tienen los equipos que se toman el tiempo de sentarse, asesorarse y tienen el recurso, ¿no? Sí, sí, totalmente. El acceso a todos los métodos y la garantía de la cobertura al 100% de los métodos anticonceptivos más efectivos y más modernos, que son los de larga duración, y que producen menores fallas y mayor efectividad, y que en tiempos de pandemia justamente son mucho más importantes, porque no es lo mismo para una mujer tener un implante subdérmico y saber que puede estar tranquila que tener que tomar una pastilla todos los días o acceder a un inyectable todos los meses, etcétera, etcétera. Perdón, hay mujeres que... No, una cosa que hay mujeres que quizás están empiezan a ser sintomáticas, se tienen que aislar en hoteles y van al hotel y no se llevaron las pastillas anticonceptivas, con lo cual se pierde el efecto de las pastillas. O sea, es muy importante garantizar el acceso a los métodos de larga duración. No, quería preguntarle a Viviana, porque me parece muy importante lo que decís de la difusión. Yo tuve una experiencia medio rara cuando comienza la pandemia. Dirijo una revista de género y derecho que está haciendo unos videitos de 1 minuto, que se llama, y me piden que haga uno, y a mí se me ocurre, porque habíamos empezado a hablar, el tema de, en el minuto, decir, bueno, de que tienen que ir, que no importa, que bla, bla, que tienen derecho, estaban funcionando. Creo que uno no funcionaba nada más, el 14, no me acuerdo. Ese video nos llamó la atención, me llamaron las personas que me lo habían pedido, pero tuvo 30.000 vistas, donde lo único yo no tenía todavía, recién empezaba el Ministerio de la Mujer, o sea, se nos ocurrió como una de las cosas que había que prevenir esto. Y tuvo 10.000 personas que lo vieron completo. Esto, Viviana, ¿no podríamos hacer más? Y lo de las radios comunitarias, porque las radios se escuchan mucho. Porque yo pensé que ya estaba más, me da la impresión, yo no alcancé a averiguar si está dentro de este protocolo que indica quiénes pueden transitar, quiénes pueden salir. Me habían dicho que sí, que el Ministerio de la Mujer ya lo había propiciado, pero se ve que necesita muchísima más actividad. Sí, no, yo no, creo que no ha llegado, creo que aparte muchas mujeres creen que tienen que tener una orden médica para poder salir, ¿no? Y transitar. Bueno, a veces si tienen que irse a un lugar más alejado, quizás no quieren o no pueden viajar, etcétera, etcétera. Y eso se convierte en un impedimento también. O sea, una cosa es la que
por eso es la importancia de recurrir por lo menos a los centros de salud más cercanos, pero muchas mujeres se atienden en lugares más alejados, porque bueno, porque es el lugar donde tienen su referencia, y si tienen que viajar quizás no pueden. Bueno, hay que hacer algo en relación a eso, ¿no? Hay que aclarar la información. Hay que encarar una campaña. Sí, urgente. Sí, tengo unas preguntas acá, Viviana. Preguntan sobre la ligadura tubárica, ¿sí? Que lo que dicen que en el sistema hay una negación permanente de querer realizarla. ¿Vos sentís que sigue siendo así en los hospitales? Sí, se ha avanzado un montón. La verdad es que la ligadura tubaria también es uno de los procesos que avanzaron un montón. Cuando vos contabas lo de los recuerdos de los inicios, no me voy a olvidar nunca la pelea por instalar la ligadura tubaria en los hospitales, digamos, cuando ya la ley estaba, había una ley específica de contracepción quirúrgica, y en los hospitales se seguía negando. Y ahora no se niega tan explícitamente, pero está, bueno, pero sos tan joven, pero te parece, pero pensalo bien, pero, ¿no? O listas de espera. Y la verdad es que, o sea, hay distintas formas de garantizar que haya barreras. Antes eran más explícitas, ahora son más sutiles. Si bien se avanzó muchísimo, todavía estamos lejos de que todas las mujeres que desean acceder a una ligadura tubaria puedan acceder. Creo nuevamente esto que siempre decimos del 0800, que ante cualquier dificultad hagan el llamado al 0800 para gestionar la situación particular, pero ahora, llevándolo a la situación particular de pandemia, aparece una tensión importante entre lo que es la disponibilidad quirúrgica, ¿no?, de los hospitales, el riesgo de permanecer en un hospital y la práctica. La verdad es que es complejo, a veces es difícil decir que es una prioridad hoy garantizarla igual a pesar de la pandemia, pero lo que decimos es, una cosa es en el diálogo con una mujer decirle, mira, hoy no te puedo garantizar porque tengo tan pocas camas, porque la mayoría están destinadas a COVID, etcétera, etcétera, o pocos turnos de quirófano, pero hagamos lo siguiente, te aplicás hoy un inyectable trimestral y en 3 meses, digamos que suponemos que va a pasar la pandemia, garantizamos el acceso a la ligadura, o un implante subdérmico, o un DIU, digo, en una conversación y en un acuerdo llevado adelante con la mujer, es una situación. Otra situación es, acá no es, como decimos, ¿no? Es otra respuesta distinta. Pero sí reconozco que hay una tensión compleja en este momento en relación a la disponibilidad de camas, quirófanos, etcétera, y estas prácticas. Si acá hacen un comentario, una pregunta, si no debería haber en los lugares de aislamiento métodos anticonceptivos de largo plazo. Sí. Es uno de los lugares en los que debería haber, absolutamente de acuerdo. Y la otra pregunta es si la ligadura se puede solicitar en cualquier hospital, y que remarques, preguntaban antes, todos los ESAC están abiertos menos el 14 creo que era, ¿no? Sí, el 14 ya está abierto, digamos, ahora están abiertos todos los ESAC, incluso algunos ESAC han inaugurado formas de comunicación a través de Instagram, en donde publican todos los días los servicios que tienen cada día y los horarios para que la gente pueda ir directamente en esos horarios. También hay teléfonos, aparte de los teléfonos de los centros de salud, hay celulares a donde la gente se puede comunicarse. Y lo otro que se está impulsando es lo que sería la teleconsulta, ¿no? La consulta, ya sea a través del teléfono, no puede hacerlo por videollamada o por videollamada. Muchas de las cuestiones vinculadas a salud sexual y reproductiva se pueden resolver con consejerías
con el tiempo necesario a través de videollamadas y después una escapadita al centro de salud para retirar el método o para aplicárselo, ¿no? Pero que ya todo el proceso de tiempo que lleva a la conversación, que siempre es, nosotros decimos, si hay algo complejo en la tecnología anticonceptiva, es la consejería, porque la inserción de un DIU o un implante son cosas muy sencillas. Lo más complejo es establecer una comunicación en donde se puedan compartir saberes, conocimientos y la persona pueda ser acompañada y ayudada a tomar decisiones con autonomía. Eso es lo que lleva mucho tiempo y se puede hacer de manera telefónica, por videollamadas, e incluso el acceso a la interrupción legal del embarazo, muchas veces la iniciamos a través de llamadas telefónicas, videollamadas, y nos encontramos en el momento de la ecografía, de la firma del consentimiento y de la provisión del misoprostol en el caso de que sea farmacológico, y después hacemos el seguimiento de manera telefónica y acompañamos, yo digo, las cosas buenas de la pandemia también nos han producido aprendizajes, y uno de los aprendizajes es acompañar los procesos mucho más de cerca. Entonces, una mujer que accede a una interrupción legal de embarazo, cuando se va del centro de salud, se va con nuestro celular, nos avisa cuando se pone la primera dosis de misoprostol, nos va contando lo que le va pasando, lo que va sintiendo, la vamos asesorando, vamos reconociendo si el proceso se produjo, si no hay ninguna complicación, si hay alguna complicación, la referencia a la guardia, o sea, nos ha permitido también un acompañamiento más cercano que quizás antes no estaba tan institucionalizado, ¿no? Y acá hicieron algunos spots de difusión de métodos anticonceptivos en pandemia que no se circularon, ¿puede ser? ¿Se hizo algo de esto, Viviana? Desde el ministerio no, los últimos spots que se hicieron son los que se hicieron cuando vos eras ministra, que fueron en general de distintos métodos, pero la verdad es que sí es una necesidad que acabamos de registrar como importante y que estimo va a poder ser resuelta a la brevedad. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No. Bueno, por aquí no tengo más preguntas. Sí, Laura. Viviana, Ana, si me permitís, en relación con lo que decía recién Viviana, me parece muy importante. Justamente, bueno, hoy por la mañana, en relación con la aprobación de ILE en la legislatura la semana pasada, Mariana Carabajal, en la columna que tiene en el programa en Radio con Vos, con 7 clases, hizo referencia a no solamente a cómo fue todo el proceso para lograr la aprobación de la adhesión al protocolo ILE en la ciudad, sino que también le compartí personalmente la información que vos llevaste a la legislatura porteña en relación con el trabajo que se está haciendo en la ciudad, los CESAC, los hospitales, donde se está llevando adelante la garantía del acceso a ILE, así que eso fue muy importante porque ese programa es muy escuchado, pero tomamos esto que nos decís en relación con la necesidad de fortalecimiento, Sí. que bueno, sin duda, si bien, como decía Nelly, se fue reconocido como razón de fuerza mayor, tanto el acceso a anticonceptivos como el acceso a ILE, como en el caso de los embarazos en curso de mujeres y personas gestantes para toda la atención. Claro. Digamos, en el proceso para garantizar que todo vaya bien también. Bueno, todas esas son razones de fuerza mayor, pero por supuesto que es muy importante difundirlo mucho más, poder trabajar, me parece, también en la articulación entre los CESAC y las promotoras de territorio de las organizaciones sociales. Me consta que muchas veces se hace trabajo en territorio acercando anticonceptivos, métodos de barrera, que son de los CESAC y que, bueno, a través también de la mano de las organizaciones pueden llegar más a los barrios. Esto es muy importante y, bueno, también tiene que ver con revalorizar ese rol en este momento que tiene que ver
con tareas muy esenciales que se llevan adelante en los territorios. Pero tomamos esto que nos decís, está muy bueno poder promoverlo mucho más, poder hacer alguna campaña que nos permita garantizar mucho más la difusión. Bueno, desde ya yo lo asumo desde varios puntos de vista, porque muchas veces esa es una falla que no logramos superar, que es la información. A mí me quedó grabado cuando se murió hace unos 2 años en Moreno, una jovencita por un aborto, que estaba cerca del hospital y era un hospital amigable, donde entonces cuando nos falla eso, me duele mucho. Yo creo, y ya me ofrezco a pensar con Laura, con Viviana, con Ana, qué lados podemos tocar, qué día, ahora con las redes. No puede ser, tenemos que difundir mucho más esto. No puede ser que no informemos, que no saquemos el miedo a que las mujeres sepan que cuentan, que están los CESAC abiertos, no sé, con una gacetilla poder difundirla. Yo, si tenemos algún elemento, lo podemos difundir a todas las ONG que están en el Parlamento. Ahora se han incorporado Ana Casal, que es del Consejo de la Magistratura, una red de mujeres de la justicia. O sea, tenemos medios. Entonces, yo por lo menos asumo, y creo que todas, el compromiso de difundirlo, y acá con Gisela también, con todas las estudiantes, que cada una difunda, y entonces vamos llegando a todas. Pero todo tiene que ver también porque todavía tenemos marcado a fuego el prejuicio con lo de las cosas que no se hablan, que todo lo que tiene que ver con sexo, que el embarazo, y no te digo, entonces eso también tenemos que deconstruir, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, Nelly, estoy de acuerdo con vos con que hay algo en relación a, bueno, solo tenés que ir por una urgencia, ¿no? Y una urgencia es algo grave. Y esto tiene que ver con el derecho a disfrutar y a sentir, ¿cómo voy a ir para pedir algo que tiene que ver con gozar de mi sexualidad? Digo, y esto en el mejor de los casos, porque no, ni siquiera siempre es así, ¿no? Ojalá fuera siempre así. Entonces, la verdad es que creo que la sensación es que no hay derecho a eso. Y bueno, ese es de el eso tema. nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y bueno, por eso nos cuesta tantas décadas ir saliendo y emergiendo. Y sobre todo a las mujeres que por distintas razones o personas con capacidad de gestar no han podido construirse una autoestima. Entonces, si vos no te considerás alguien con valor, es muy triste cuando escuchás declaraciones de mujeres que sí me pegó, pero no me pegaba tanto, no me pegaba delante de los chicos, o de esos, yo estuve estudiando todas unas sentencias de homicidios, y la verdad, hasta antes del femicidio, con lo cual la ley tiene su importancia, que no las podés concebir, no podés creer que en el 2010, qué sé yo, se le bajara la pena a un señor porque usó el revólver, pero como era militar, para él no era un agravante porque estaba acostumbrado. O sea, y bajaban las penas con eso, ¿no? Entonces, hay eso, hay una desvalorización de uno, ¿no? Sí, sí. Que y le los sucede a servicios las de niñas salud, también, por los eso una cosa... abusos no pasarían. Sí. No, una cosa que pensaba que es muy importante todo lo que se difunda a través de las organizaciones sociales, y en ese sentido la red de profesionales por el derecho a decidir también, digamos, cumple un rol muy importante y difunde fuertemente. Pero creo que también es muy importante que el mensaje sea dado desde las organizaciones del Estado, porque es justamente hay que contrarrestar esta cuestión introyectada que tenemos los servicios de salud de que la anticoncepción no es una urgencia, ¿no? Digo, instalar, yo recuerdo muchas capacitaciones a lo largo de, no sé, los últimos 10 años en donde poníamos el título de que la anticoncepción es una consulta de urgencia, ¿sí? Porque
una mujer que hoy no tiene su método anticonceptivo, hoy quedó embarazada, ¿sí? Entonces, no es postergable. Y eso la va a poner en riesgo de vida. Por lo tanto, si finalmente queda embarazada y tiene que recurrir a una interrupción de manera insegura. Entonces, introyectar eso en los servicios de salud es un trabajo que se venía llevando adelante y que creo que la pandemia, como sucedió con muchas cosas, lleva a profundiza lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, claro. En donde estaba este concepto de, bueno, tan urgente no es, o por tan eso creo necesario. que por eso, Viviana, tenemos que, yo voy a hablar con la gente del Consejo, porque ahora la categoría de esencial no puede ser que todavía, yo espero que ya esté oficializada, porque son las prestaciones esenciales. Hoy me abren una peluquería y no vamos a decir, tenemos que, y algo desde el gobierno de la ciudad, ustedes como legisladoras, no sé si no habría que ver con el Ejecutivo, a ver qué medidas de difusión. Esto tiene que ser conocido, tiene que ser sabido, porque después va a ser una catástrofe, como dice Viviana. Y vamos, después se nos va a acusar, ven, propician y aumentaron los abortos. No, aumentaron las condiciones negativas para poder ejercer los derechos, ¿no? Sí, preguntan, Vivi, en todos los ESAC hay consejería, ¿verdad? Sí. En todos los ESAC, o sea, el acceso a la anticoncepción está garantizado en todos los centros de salud, en los hospitales generales y en los hospitales especializados. Pero si yo puedo hacer un consejo, y acá un poco de bolichera, de conocer lo que es el primer nivel de atención, la verdad es que si tienen un centro de salud cerca, es el mejor espacio para garantizar el acceso a la anticoncepción, porque a veces en los hospitales, digamos, en el tamaño de los hospitales, en la cantidad de pasillos, en las dificultades que quizás hoy los hospitales están llevando con la atención de pacientes graves, esto queda relegado, subestimado. En los centros de salud es, digamos, el acceso a la anticoncepción es parte de nuestra razón de ser, es el estar ahí para garantizar el acceso a la prevención primaria, digamos, a evitar que un daño ocurra, ¿sí? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos centros hay? En la ciudad de Buenos Aires hay 45 centros de salud, o sea, hay hasta el número 48, pero hay algunos números que no existen en el medio, y la verdad es que todos esos centros de salud garantizan el acceso a la anticoncepción, y solo uno de ellos aún no está garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y la verdad es que cuando uno mira ese número del centro de salud de octubre del 2014 a este momento, nada, es una alegría enorme, porque, bueno, sabemos que requirió enormes transformaciones al interior de los equipos. Bueno, vamos cerrando, ¿sí? Bueno, decir que es un placer haber estado con ustedes, es como una redundancia de lo que pasó esta tarde, pero así es un placer. Me parece que el concepto de que hay que empezar a pensar en otras cosas más que la pandemia es un concepto que tenemos que sacar como importante, y dentro de lo importante tenemos un nuevo protocolo que garantiza el funcionamiento de los equipos de salud en cuanto a un tema que hoy nos convoca y que es muy importante, porque más allá de que ya tenemos un protocolo legalizado, lo que dicen tanto Nelly como Viviana es que las mujeres no lo saben. Y entonces, más allá de lo que nosotros hagamos en la legislatura, si no lo sabe la gente, no tiene valor. Así que lo más importante ahora, Viviana, vos que estás en terreno, es salir a comunicar, salir a armar redes sobre este tema.
La verdad que la gente conozca los centros de salud, que cada uno tenga su médico de cabecera, que sepan que hay un sistema de salud que los está esperando. Es el ABC de la salud pública, así que hoy sos la indicada para pasarte este legado. Muchas gracias nuevamente, Laura. A Vivi, a Viviana, un placer. Y bueno, Nelly, es la primera vez que charlamos, vamos a seguir charlando. Una alegría tener esta conversación. Seguro. Parece, leo los comentarios y saluditos. Tenemos muchas cosas para hacer. Sí, Gisela. Sí. Qué lujo esta reunión. Vamos mujeres, toda la fuerza desde Mendoza. Tal cual, siempre tan clara Nelly. Gran encuentro y gran esfuerzo el de hacer públicas estas discusiones. Gracias por este esfuerzo. Las legisladoras y los legisladores se están poniendo a tono con las problemáticas de las mujeres. Sigamos luchando por más derechos, grandes mujeres. Gracias por estar del lado de las mujeres y de la salud. Vamos por la IBE. Gracias por saldar deudas históricas hacia las mujeres. Buenas tardes, gracias por esta actividad. Un protocolo que trae herramientas para contextualizar cada situación. Soberanía sobre nuestros cuerpos. Gracias Nelly y Laura por su trabajo. Qué importante es poder poner palabras claras cuando de derechos y justicia hablamos. Gracias Nelly. Sacar del oscurantismo la sexualidad y maternidad elegida. Gran exposición, muchas gracias. Nelly genia, gran luchadora. Gracias por todo, por cuidar los derechos de las personas, por tanto estudio serio y científico, tan anclado en las necesidades reales de la gente. Esta es la verdadera lucha, por más derechos y protección a las mujeres y niñas. Menos mal que en la charla hay gente seria que estudió tanto el tema desde la ley, desde el derecho social. Qué importante es estudiar. La muerte por negligencia del Estado, por presión de antiderechos, es lo que no sirve para nada. Gracias por la lucha. Poder pararse en una perspectiva de género y de derechos humanos es el marco. Clarísimas las compañeras. Qué importantes estas charlas. Grande Vivi. Cuánta historia. Gracias por ese compromiso diario de los equipos de salud. Excelente charla, indispensable. Gracias. Saludos. Un orgullo escuchar a Nelly y a Viviana, dos luchadoras. Excelente charla, muy buena iniciativa, grande Viviana. Gracias Vivi por tus palabras y visibilizar el laburo de las compañeras y los compañeros. Vivi grosa, tremendo laburo hacen, gracias. Gracias Vivi, gracias por tanto laburo. Vivi, sos tan necesaria. Me saco el sombrero por la militancia en tantos espacios en los que participás, Vivi. El misoprostol salvavidas, gran ciclo para seguir pensando juntas sobre la salud de las mujeres. Felicitaciones. Aborto legal, seguro y gratuito. La ampliación de derechos no obliga a nadie a hacer lo que no quiere, pero saca de la clandestinidad el aborto. La importancia de este protocolo, gente, es un triunfazo. Sigamos avanzando en garantizar derechos sexuales y reproductivos. Gracias por esta enorme lucha para garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes. Es muy necesaria la circulación de información. No están suspendidas las ILE. Es preciso difundir los datos de los ESAC que garantizan derechos. Las trabajadoras de la salud están garantizando el acceso a métodos anticonceptivos a pesar de la terrible situación. Qué buenas propuestas llevar los dispositivos de salud y recursos a los barrios. Grosa Viviana, por suerte existe la ESI. En las privadas no les dan preservativo a las mujeres, solo a los varones. Qué buenas propuestas llevar los dispositivos de salud y recursos a los barrios. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos mucho desde el año 2000 para instalar en agenda el acceso a la ligadura de trompas. Los CESAC están trabajando y garantizando derechos. Muy grosas las trabajadoras del CESAC 24, que es el que conozco. Estamos con vos, Vivi, te seguimos en tu lucha. Genias totales Nelly, Viviana, Laura, qué importante que se haya aprobado la adhesión al protocolo. Gracias, vamos por más derechos para todas las mujeres. Felicitaciones a Vivi y al equipo del programa. Es fundamental dejar de hablar de privilegios en la sexualidad, sino un derecho al disfrute. Será ley, no pararemos en nuestra lucha. No más muertes por abortos clandestinos. Y por último, excelente reflexión. Necesitamos volver al disfrute para reconstruirnos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. una alegría. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicas, muy bueno. Adiós. Felicitaciones a Ana y a Laura, a Gisela. Nos aplaudimos. Un placer.
Un Un placer. placer. Y hablamos para ver esto de la difusión, ¿eh? Dale. Ahí sí, Dale. seguimos trabajando. Sí. Nos vamos con tarea. Sí, Hasta la Nelly, próxima. cada vez estás más joven.